Muy buenas tardes, bienvenidos a la Iglesia del Remanente de Jesucristo hacia las naciones de la tierra, una iglesia en la cual el Señor viene renovando, restaurando, cambiando la mente, los pensamientos, el carácter, la naturaleza, las palabras, la voluntad a la luz de las Escrituras. La palabra de Dios dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cada día usted y yo debemos alimentar mucho más el Espíritu para vivir conforme al Espíritu, ya que este mundo tan convulsionado en el cual usted y yo vivimos intenta doblegarnos con la carne. Y la carne son los pecados, la ansiedad, la angustia, la zozobra, la incertidumbre, los pensamientos, las palabras, la voluntad. Pero si alimentamos al Espíritu, el Señor nos dará gozo, paz, alegría, seguridad, confianza, firmeza y determinación. Por eso la palabra de Dios lo dice en Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Hoy le pedimos al Espíritu Santo que entre, que tome su lugar. Nos hacemos a un lugar para que Él entre y tome su lugar en la iglesia y nos guíes, amado Espíritu Santo, para ser testigos del reino de los cielos en esta tierra. Amado Espíritu Santo, te invitamos, toma tu lugar dentro de la iglesia. Toma tu lugar en los medios de comunicación, en las redes sociales, cada casa, cada hogar, cada familia. Entra, amado Espíritu Santo, a la mente, al corazón, los pensamientos, al carácter, la naturaleza, las palabras, la voluntad de cada persona. Te pedimos, corre el velo en la mente, en el corazón, para que tengan entendimiento y conocimiento a la luz de las Escrituras, amado Espíritu Santo. Destapa los oídos espirituales, abre los ojos del entendimiento de cada una de las personas que nos ven en este momento. Espíritu Santo, llena este lugar de tu presencia. Que el fuego del Espíritu de Dios sea derramado sobre este lugar, sobre cada casa, cada familia, sobre el corazón de cada una de las personas que nos ven en este momento, y que tu presencia sea obrando en los sobrenatural en este momento, en el nombre de Jesús. Hoy oramos por los salmistas, oramos por su vida, sus corazones, sus emociones, sus pensamientos, su carácter, sus palabras, su voluntad. Te pedimos, amado Espíritu Santo, llénanos de tu fuego, llénanos de tu conocimiento, llénanos de tu palabra, llénanos de tu revelación, llénanos de tu gracia, llénanos de tu gloria, llénanos de tu justicia. Que el fuego de Dios inunde su mente, que el fuego de Dios inunde sus cuerdas vocales, que el fuego de Dios inunde sus gargantas, que el fuego de Dios inunde sus bocas. Inunda los Espíritus Santo, ya que tu palabra dice que abramos la boca y tú la llenarás. Llénala sus bocas de alabanza, de adoración, de glorificación, de exaltar y bendecir el nombre eterno de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que usted me acompañe con un tiempo más de alabanza, oración. Vamos a entrar en un tiempo de adoración, glorificarlo, exaltarlo, amarlo, bendecirlo al Rey de Gloria, al único Dios vivo y real, a Jesucristo. Si usted de pronto no se sabe las canciones, adórelo con sus propias palabras, glorifíquelo, exáltelo, bendígalo. Es un tiempo en el cual usted debe dedicar este tiempo para el Señor, para que lo glorifique, lo exalte y lo bendiga, y le aseguro que el Señor se va a encargar de cualquier circunstancia, situación adversa que usted está viviendo, está pasando, y el Señor va a hacer milagros a través de su vida. Quiero que entremos en este tiempo de alabanza, adoración, y ya venimos con la palabra para el día de hoy. Entremos con la alabanza y la adoración. Bueno, una vez más le damos la bienvenida a usted ahí que nos ve, a esa persona que acaba de abrir el link, que aún está viendo esta grabación. Pero mire que más importante es darle la bienvenida al Espíritu de Dios, aquel que dirige la alabanza, la adoración, quien hace todo nuevo. La palabra de Dios dice en el Salmo 51, versículos 15 y 16: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Y esa palabra es para esta canción que viene del grupo Barak. La canción lleva por título Acepta. Levante sus manos ahí, dele gracias al Señor. Dígale que usted quiere entregarle a su vida, a su corazón. Usted anhela que el Señor haga algo nuevo y diferente a través de esta vida. No tengo nada para dar, solo un deseo de adorar. Mi corazón sediento está. Este es el lugar donde quiero estar. Acepta mi corazón como ofrenda. Todo lo que traigo es todo lo que tengo, y todo lo que quieras yo te lo entrego. Así es, lo mejor que usted y yo podemos darle al Señor el sacrificio de alabanza de nuestra vida, nuestro corazón. No tengo nada para dar,
todo lo que traigo es todo lo que tengo, todo lo que quieras, yo te lo entrego. Acepta mi corazón con ofrenda, todo lo que traigo es todo lo que tengo, todo lo que quieras, yo te lo entrego. Así es, Señor. Padre, te damos las gracias porque miras el corazón. La palabra del Señor dice que no mira a su parecer, a su hermosura, mira su corazón. Así es que el Señor lo ha llamado, lo ha escogido a usted por su corazón, por el cual Él le ha ubicado. Lo que quieras quitar, todo lo que impida nuestra intimidad, dame lo que me quieras dar, y cuando me lo pidas te lo devolveré. Quita lo que quieras quitar, todo lo que impida nuestra intimidad, dame lo que me quieras dar, y cuando me lo pidas te lo devolveré. El Señor quiere llevarlo a usted a que renuncie a lo que le pide, a esos temores, angustias, aún esos gustos. El Señor quiere llevarlo a que usted pueda morir y entregarle a Él lo que no le agrada. Usted y yo le abramos espacio en nuestros corazones. Mi corazón como ofrenda, todo lo que traigo es todo lo que tengo, todo lo que quieras, yo te lo entrego. Acepta mi corazón como ofrenda, todo lo que traigo es todo lo que tengo, todo lo que quieras, yo te lo entrego. Lo que quieras, diga lo que quieras, lo que impida nuestra intimidad, dame lo que me quieras dar, y cuando me lo pidas te lo devolveré. Quita lo que quieras quitar, todo lo que impida nuestra intimidad, dame lo que me quieras dar, y cuando me lo pidas te lo devolveré. Padre, acéptanos hoy delante de ti, nos ofrece el sacrificio vivo, Señor. Como dice tu palabra, no nos resta estar en ti, Señor, estamos nosotros. Ahorita, Señor, con todo espíritu quebrantado y humillado en su corazón. Padre, te damos gracias, Señor de Dios. No se desconecte ahí. Bueno, Dios, te damos gracias por este tiempo, por este espacio en tu presencia. Allí donde usted está, siga disponiendo su vida, todo su ser en alabanza y en adoración para Dios, como dice en 2 Corintios, versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Sabemos que como hijos de Dios nos ha escogido para alabanza de su gloria, por eso allí lo invito a que abra espacio para Dios, a que usted disponga este momento para adorar, para exaltar, para danzar para el Señor con esta canción que se llama Bautizados en Fuego. Si no se la sabe, no importa, dance para el Señor, glorifíquelo porque grande es Él. Se escucha un sonido, el rugido del león, levantando a sus hijos, despertando esta nación. Se escucha un sonido, el rugido del león, levantando a sus hijos, despertando esta nación. Nos dio poder y autoridad sobre la muerte y toda la enfermedad. Nos ha sentado en un lugar celestial. Con nuestra boca vamos a profetizar. Jesucristo es Rey.
nacido de nuevo, bautizados en fuego. Una sola. A una sola voz canta la creación. Hemos nacido de nuevo, bautizados en fuego, bautizados en fuego. Se escucha un sonido del rugido del león, levantando a sus hijos, despertando esta nación. Nos dio poder y autoridad sobre la muerte y toda la enfermedad. Nos ha sentado en un lugar celestial, con nuestra boca vamos a profetizar. Nos dio poder y autoridad sobre la muerte y toda la enfermedad. Nos ha sentado en un lugar celestial, con nuestra boca vamos a profetizar. Jesucristo es Rey, la muerte venció. Hemos nacido de nuevo, bautizados en fuego. A una sola voz canta la creación. Hemos nacido de nuevo, bautizados en fuego, bautizados en fuego. Fuego, 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 bautizados en fuego. Fuego, 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 bautizados en fuego. Sobre la muerte y toda la enfermedad, nos ha sentado en un lugar celestial, con nuestra boca vamos a profetizar. Nos dio poder y autoridad sobre la muerte y toda la enfermedad. Nos ha sentado en un lugar celestial, con nuestra boca vamos a profetizar. Jesucristo es Rey, la muerte venció. Hemos nacido de nuevo, bautizados en fuego. Una sola. A una sola voz canta la creación. Hemos nacido de nuevo, bautizados en fuego. Fuego, 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 bautizados en fuego. Fuego, 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 bautizados en fuego. Gracias Dios porque cada uno hemos sido llenos de la presencia de Dios. Dios ha venido preparando su vida, su corazón para la palabra que Dios tiene lista para este momento. Te bendigo por estar pendiente hasta este momento, por estar ahí alerta a lo que el Señor ya tiene preparado para su vida. Bueno, continuamos con el tema para el día de hoy, es cuando los planes del Señor son mejores que los nuestros. Mire que muchas veces nosotros nos presentamos delante de la presencia del Señor, hacemos una oración muchas veces larga, extendida, y le presentamos los planes, proyectos, metas, objetivos, anhelos, deseos, necesidades delante del Señor. Pero no miramos si realmente esos planes son del Señor, son mis planes, ¿cierto? Y muchas veces le pedimos al Señor que esos planes se conviertan o se vuelvan realidad. Mis planes, mis proyectos, ¿cierto? Pero cuando usted y yo empezamos a hablar del Señor,
A veces no hablamos del Señor, hablamos más de nuestra humanidad, de lo que anhelamos, queremos y hacemos, anhelamos hacer. Por eso decimos, mis planes son estos, mis sueños son estos, quiero comprar, quiero viajar, quiero casarme, quiero tener esposo, quiero tener esposa, quiero tener hijos, quiero tener una familia, quiero tener. ¿Y dónde está el Señor? Entonces, muchos planes decimos que están los planes del Señor, pero son los planes del hombre y los ponemos delante del Señor y decimos que esos planes son del Señor. Es que el Señor conoce mi corazón, el Señor sabe lo que yo quiero, el que Él me conoce, Él sabe lo que yo anhelo y quiero, yo sé, la palabra de Dios dice que Él conoce los anhelos y deseos del corazón y que nos metemos en la palabra, inventemos palabra y decimos el Señor sabe mis planes, mis proyectos, yo sé que Él me los quiere conceder. Pero cuando los planes no se empiezan a dar, empieza la persona a enfrascarse en conflictos con Dios. Pero es que Dios, yo no sé qué le pasa, pero Dios no me responde. ¿Cuántas veces le he pedido? Le he orado, he ayunado, le he pedido al Señor, inclusive me dio una palabra y como que nos metemos en ese cuento y le pedimos al Señor que cumpla su palabra, su propósito, pero ni siquiera entendemos cuáles son los planes. Porque a veces miramos que nuestros planes son perfectos, los del Señor no. Es que el Señor yo quiere que evangelice, el Señor quiere que yo haga ministerio, el Señor yo quiere que cambie a mi esposo a través de la oración y el ayuno, el Señor quiere que yo cambie a mi hijo a través del ayuno y la oración. ¿Qué tal? Pero es que todo tengo que hacerlo yo. Y eso no nos gusta, ¿cierto? Cuando tenemos que asumir una responsabilidad dentro del plan del Señor. Por eso quiero que miremos a la luz de las Escrituras que nos dice la palabra. Quiero que me acompañen. Muchas personas conocen este texto bíblico. Está en Jeremías 29, 11 al 13. Jeremías 29, 11 al 13 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. La primera parte, muchos dicen que son los planes de ellos. El Señor me va a conceder los planes, ¿cierto? Por eso dicen, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pero aquí, ¿quién habla? Usted, la persona, aquí está hablando el profeta Jeremías que le está hablando al pueblo. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el bien que esperáis, pero dice acá, con el fin de que esperáis. Pero entonces me invocaréis. Muchos no invocan al Señor, solamente cojan esta parte, Jeremías 29, 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el bien que esperáis. El Señor conoce mis planes y el Señor me va a conceder esos planes. Pero ¿qué encontraba yo? Que muchas veces nuestros planes son perfectos, pero son enfocados y proyectados y dirigidos hacia cada uno de nuestras cosas, y es en el tiempo que nosotros tenemos planeado. Pero viene el Señor y nos saca de todo enfoque, de todo proyecto que hayamos hecho y nos coloca en los suyos, ¿cierto? Es como cuando una persona se va de su casa, se va a vivir a otra ciudad, a otro país, ¿cierto? Y yo le oro al Señor y que ojalá se me dé ese viaje, es que me dé ese negocio, se me dé ese proyecto y se va. Y los planes, usted salió. El Señor le dio la oportunidad de salir de ese lugar, de ese paseo, a ese viaje, a esa ciudad, a esa nación, y usted empieza como que las cosas le troncaron, no era como que usted pensaba, pero el Señor le permitió ir, pero nunca le preguntamos al Señor si los planes que sean para tuyos, permíteme irles a hacer, y si no, Señor, llévame a cumplir tus planes. Yo quiero conocer tus planes, pero necesito conocerlos y entenderlos. Pero cuando van allá, se enfrascan en el conflicto, en el problema. ¿Por qué? Porque lo que usted ya estaba pensado, lo que tenía pensado hacer, no se le empezó a dar. Empezó a encontrar conflictos, adversidades, circunstancias, como que las cosas no se le daban, ¿cierto? Y como lo que usted tenía pensado, no se dio. Ya que sus planes son planes de paz, no de mal. Y nos da un propósito eterno. Y es un propósito eterno en el cual el Señor nos quiere dar ese entendimiento en el propósito que Él tiene para con cada uno de nosotros. Pero solamente lo podremos conocer a través de la oración, el ayuno, el clamor, la intercesión y la lectura de la palabra. Quiero que me acompañe al libro de Éxodo. Vamos a mirar que nos habla el libro de Éxodo. Vamos a mirar Éxodo capítulo 2 y miremos del 11 al 15. Éxodo 2, 11 al 15. Dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián.
Mire que los planes de Moisés, ¿cuáles eran? Moisés dice la palabra que él fue criado como un faraón, ¿cierto? Dice que lo crió la hija de faraón, lo crió como si fuera su hijo. Fue criado con todos los lujos y detalles como un faraón. Pero ya Moisés, cuando estaba grande, ya prácticamente la sangre de él, que era judía, entra a mirar que el pueblo de Dios estaba siendo maltratado por los egipcios, ¿cierto? Y cómo este hombre intenta defenderlos. Pero ¿cuáles eran los planes que tenía Moisés? Que se dieran cuenta que él los quería defender al pueblo hebreo. Pero eso no eran los planes que tenía el Señor en ese momento para Moisés. Por eso él le pareció bien haber matado al egipcio creyó que estaba obrando bien, pero no eran los planes que el Señor tenía para Moisés. Por eso tuvo que huir Moisés de ese lugar, porque Faraón empezó a buscarlo para matarlo. Por eso cuando le hablo de los planes que Dios tiene para con cada uno de nosotros son muchos mejores. Cuando el Señor le tronca, los planes no son de Dios, no son los planes de Dios, son los planes del hombre. Y como que el hombre se ensaña contra Dios, así que yo quiero que Dios me cumpla estos planes, Dios quiere que Dios me cumpla el propósito con esta mujer, con este hombre, y muchas veces Dios usa a otras personas para decirle: esa mujer no es para usted, ese hombre no es para usted, ese negocio no es para usted, ese viaje no es para usted, esa casa no es para usted, ese trabajo no es para usted. Y como que no entendemos, y como que vemos que la gente es envidiosa, es que es bien envidioso, bien rencoroso, mentiroso, chismoso, solamente vienes a dañarle uno de los planes. Por eso algunos dicen: yo a nadie le cuento los planes para que no me los tronquen, yo a nadie le cuento los planes que tengo proyectados, entonces solamente los tengo guardados y yo hablo con Dios y no los cuento a nadie. ¿Pero por qué? Y cuando viene Dios y se los tronca esos planes, entonces ¿quién se los troncó? El amigo, el vecino, el compañero, el papá, la mamá. ¿Quién se los troncó? El Señor. Entonces muchas veces esos planes el Señor viene y los transforma. Ya que dentro de los planes de Moisés estaba en defender al pueblo hebreo, pero en esa intención por hacerlo, ¿cómo pudo matar a este hombre y pensando que nadie se iba a dar de cuenta? Pero ya los mismos hebreos inclusive lo entendían a él que estaba obrando mal. Pero ¿qué es lo que él quería representarlo ahí? Que él era el Salvador, que él quería rescatarlo de esa circunstancia que ellos estaban viviendo, ese problema. Cómo los estaban maltratando los mismos egipcios a los hebreos. Pero ¿qué dice el Señor? Quiero que me acompañe mismo en el libro de Éxodo. Vamos al libro de Éxodo capítulo 3. Vamos a mirar del 1 al 10. Éxodo 3, capítulo 3, 1 al 10. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo, pues, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del ebeo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven pronto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Moisés estaba cuidando las ovejas de su suegro Jetro, ¿cierto? Estaba en Madián, estaba cuidando las ovejas de su suegro Jetro. Pero como el Señor lo saca de cuidar sus ovejas, lo llama a Moisés para el plan que el Señor ya tenía con él. Pero encontramos a un Moisés que, una vida ya definida, una vida ya estructurada para él, en el cual ya él tenía incluso Jetro, le había una de las hijas, se había casado con unas hijas, dice que había tenido a su hijo Rubén, el primer hijo que tuvo con ella fue Rubén, y como él se encarga de cuidar sus ovejas, de lo que era de su suegro, y como ya está encargado prácticamente de pastorear estas ovejas. Pero viene el Señor y lo llama, dice que se le aparece una zarza ardiendo. Eso hace el Señor, se nos atraviesa en el camino, se nos pone delante en el camino para decirnos: esos no son mis planes, esos son sus planes, pero no los planes que yo tengo. Y eso le apareció a Moisés, y el Señor ya tenía un plan perfecto con Moisés. Por eso encontramos que Moisés ya había resuelto vivir con su suegro, pero quien le había dado una hija para que pudiera tener familia. Pero también Jetro, quien apacentaba sus ovejas, como el Señor lo viene llamando, precisamente ya tenía una vida es establecida él ahí para con su suegro, allá directamente en Madián. Pero cuando el pueblo clama al Señor, viene una respuesta, así como el pueblo hebreo clamaba delante del Señor por todas las injusticias que estaban viviendo en Egipto, y porque los tenían como esclavos
con un yugo de servidumbre, pero también a raíz de este clamor delante del Señor, el Señor levanta un Salvador. Es precisamente cuando alguien le clama al Señor por las injusticias que está viviendo, de pronto en su trabajo, en su familia, en el entorno donde está, pero le clama al Señor y el Señor envía a alguien a rescatarlo. Y el Señor estaba preparando a Moisés para enviarlo a rescatar al pueblo hebreo, porque él había escuchado el clamor. Y es precisamente ahí donde el Señor empieza a cambiar nuestros planes. Él nos quiere llevar a orar o a obrar con una familia en la cual de pronto a usted alguien lo llama y le dice, mire, me está pasando esto, estoy viviendo esto con mi esposa, estoy viviendo esto con mi esposo, con un amigo, con un familiar, mi papá está muy enfermo, mi mamá la tengo en cama, bueno, muchas cosas que pasan ahí y como que usted anda tan ocupado en sus cosas, en tu trabajo, en su negocio, sus proyectos, y usted es de las personas que asiste a la iglesia, no está comprometido con Dios, asiste a la iglesia, ya que encontramos aquí que Moisés no estaba metido de lleno con Dios, solamente estaba cuidando las ovejas de su suegro Jetro, ¿cierto? Pero el Señor lo llamó porque él era un instrumento útil, y cuando a usted se le empieza a aparecer esas familias, esas personas, a decirle circunstancias, situaciones que están pasando, es el Señor que le pone esas personas al frente a usted, que usted no se enfrasque tanto en su vida, en sus planes, sus proyectos, y como que usted tiene todo ya bien cuadriculado, bien planeado, pero el Señor viene y lo saca de ese enfoque en el cual usted está, y ahí es cuando el Señor empieza a obrar a través de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque esa familia está necesitando a alguien que los guíe, los oriente, los direccione en lo que está pasando, en lo que están haciendo, no tienen una claridad cómo deben obrar y actuar, y aquí el Señor empieza a obrar a través de Moisés, y el Señor quiere usarnos a usted y a mí para poder guiar y orientar a esa persona o esa familia que está viviendo una situación difícil. Entonces como que esos planes empieza el Señor y nos los hace a un lado sin sacarnos por completo los planes para empezar a enfocarnos en sus planes, poderlos orientar a ellos, darles una palabra. Entonces voy a orar, voy a empezar a leer la palabra, si es posible voy a ayunar porque quiero guiar a esa familia, quiero orientarlos para saber qué es lo que tienen que empezar a hacer, cómo tienen que empezar a trabajar. Entonces el Señor quiere llevarnos a usted y a mí en esos planes, en los planes del Señor, que son muchos mejores que nuestros planes. Ahora miremos otro caso, creo que me acompaña 1 Samuel capítulo 16. Vamos al libro de 1 Samuel capítulo 16, vamos a mirar del 1 al 5. 1 Samuel 16, 1 al 5. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Belén porque de sus hijos me he provisto un rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, lo llamó al sacrificio. Mire que Samuel se encontraba llorando al rey Saúl. ¿Por qué estaba llorando al rey Saúl? Porque el Señor ya lo había desechado. ¿Por qué lo había desechado? Porque había desobedecido las órdenes que Dios le había mandado por medio de Samuel. Y había desobedecido. Dice que le pesó en gran manera al Señor haber escogido a Saúl como rey sobre Israel. Pero el Señor ya había provisto un nuevo rey. Pero cuando el Señor llama a Samuel, que estaba afligido, acongojado, porque el Señor había desechado a Saúl, como el Señor lo llama, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Ve, alístate más bien y vaya a hacer tal cosa. O sea, como que lo saca de ese entorno en que él está, que tenía que ir a cumplir la misión. Esa muchas veces nos hace el Señor y nos saca como que usted está llorando por alguien. No, mi papá se murió hace 10 años y todavía lo llora. No, la abuelita se murió hace 15 años y todavía la llora. No, el marido se le murió hace 10 años y todavía lo llora. Y como que el Señor lo llama, vaya más bien, haga el trabajo, vaya que tiene que orar por tal persona. Tiene que ir a ungir a tal persona. Entonces como que nos saca de esa circunstancia, como que estamos en un letargo espiritual. Yo veía así a Samuel, porque el Señor le dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Una pregunta contundente que le hace el Señor a Samuel. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén porque de sus hijos me he provisto un rey. Ya los planes del Señor eran otros para con el pueblo de Israel, ¿cierto? Ya no estaba dentro de los planes Saúl.
ya había provisto un rey, ¿cierto? Pero como el Señor lo manda precisamente a buscar ese nuevo rey que ya había provisto el Señor. Por eso, pero aún el temor que tenía Samuel, porque de pronto se enteraría Saúl, el rey Saúl, y de pronto lo mandaría a matar. Pero como el Señor le da las estrategias, es que lo perfecto del Señor es que el Señor a usted nunca lo manda a un lado, a un lugar, sin darle las estrategias cómo debe hacer, cómo debe obrar. Y eso lo encontramos como el Señor se manifestó a través de los discípulos en el libro de Hechos. Los planes del Señor, Él empieza a encaminar a los discípulos de Jesús, los empieza a caminar, pero les dice cómo deberían hacer, dónde deberían ir, dónde no deberían hacerlo. Por eso cuando el Señor estaba formando a sus discípulos, les decía a qué lugares tenían que ir los discípulos, porque los mandó de dos en dos a diferentes partes donde tenían que ir, pero les dijo: donde golpeen y no los reciban, no entren a esa casa, pero tenían que ir en lugares específicos donde el Señor los mandaba. Esos son los planes perfectos del Señor, y Él nos encamina. No hay tropiezo, no hay barrera, no hay obstáculos, siempre y cuando le obedezcamos los que el Señor nos hizo. Encontramos cómo aquí Samuel obedeció al Señor, tal cual como le dijo, no encontró obstáculos. Llevó la becerra, la vacada, cómo iba a ofrecer sacrificios, porque aún la gente se le parecía: ¿y para dónde vas? ¿Vienes en son de paz o en son de guerra, en son de pelea? Vengo en son de paz, porque sabía que el Señor ya le había dicho, pero aún así lo respaldaría en todo lo que él estaba haciendo. Y ahí dentro de los planes del Señor, Él mismo puede desechar a alguien que no se mantiene o no obedece a los mandamientos del Señor. Así hayan sido escogidos para el Señor, no se detiene para poder avanzar en sus planes, sus proyectos. Y es precisamente por eso, porque el Señor escoge a alguien. Pero si esta persona en el camino se tuerce, el Señor en un momento dado la desecha, porque el Señor le insistió varias veces a Saúl, pero Saúl aún así siguió en su ceguera, siguió en su obstinación, haciendo lo que él quería, y el Señor momento dado que lo desechó porque no aceptó la corrección y la orientación que Dios le estaba dando a través de Samuel, y por eso el Señor escogió a otro, y el Señor no se detuvo ahí en ese proceso. Ahora miremos lo que nos dice ahí mismo en 1 Samuel 16, vamos a mirar del 11 al 13. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿estos son todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Mire que aquí hay algo tan importante y específico, es que aquí Samuel se guiaba por sus emociones, por lo que veía, porque nuestros ojos son engañosos. Un profeta escogido por Dios, pero él quería ungir a los hermanos de David, a los hijos de Isaí, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque los veían que eran hombres de guerra, corpulentos, hombres atléticos. Pero cuando el Señor él lo va a ungir al primero, le dice: no mires a tu parecer, porque yo no miro a tu parecer, yo miro el corazón. Y ahí prácticamente le fue mostrando uno a uno, y ya cuando llegó hasta el último, dijo: no está acá. Y cuando le dice a Isaí: ¿falta alguno de tus hijos? Sí, era precisamente David. Y lo mandó llamar a David. ¿David dónde estaba? Cuidando las ovejas. Algo similar a lo que estaba haciendo Moisés, cuidando las ovejas. Y David, ¿qué estaba haciendo? Cuidando las ovejas de su padre Isaí, ¿cierto? Él las cuidaba, y el Señor los cogió detrás de las ovejas a David. ¿Para qué? Para el plan perfecto que el Señor tenía para David. David tenía un plan para él: cuidar las ovejas. Aquí no se ve en ningún momento que él de pronto estaba con sus hermanos, no, porque era el menor. Entonces le ponían prácticamente como que lo peor para David. David, vaya a cuidar las ovejas. David está pendiente de las ovejas, déle de comer a las ovejas. Él era el que estaba allá. Los hermanos eran los que estaban en el ejército de Saúl, pertenecían al ejército de Saúl, pero David era el que estaba prácticamente en esa parte. Ya que David es ungido por el profeta Samuel, el cual es revestido por el Espíritu Santo para que cumpliese el propósito dentro del plan perfecto del Señor. Lo interesante es que el Señor haya escogido al rey David para ser rey sobre Israel. Y es que no es de una vez puesto como rey. Lleva mucho tiempo, pasan prácticamente 14 años para que él asuma ya como rey de Israel. Y todo este tiempo ese proceso fue formado. Dentro de los planes del Señor hay diferentes estrategias que Dios usa para poner y usar a una persona. Algunos el Señor los manda de una vez, otros los empieza a formar para el proceso, ¿cierto? En
En Moisés el Señor le formó el carácter, porque si miramos, Moisés era soberbio, orgulloso, prepotente, altivo cuando mató al egipcio, al soldado egipcio, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque él fue formado como un egipcio, ¿cierto? Y en este tiempo pasaron prácticamente 40 años, dice la palabra, que duró con su suegro, en ese tiempo llevando las ovejas de su suegro, y ya cuando el Señor lo había tratado allá en el proceso de criar las ovejas, un hombre manso y humilde, dice la palabra. ¿Y qué estaba haciendo David? David estaba cuidando ovejas, prácticamente el Señor lo estaba levantando como un hombre de guerra. A David, ¿por qué? Porque dice la palabra que él se enfrentaba a fieras y leones para defender las ovejas. Dice que en algunos momentos él iba y le quitaba de la jeta al oso o al león la oveja, se la quitaba automáticamente para poderla tener de él, ¿cierto? Entonces defendía las ovejas y el Señor veía ese corazón de un hombre guerrero en David y por eso el Señor lo escogió. Quiero que me acompañe en 1 Samuel 17, vamos a ver del 31 al 37. Primera Samuel 17, vamos a mirar del 31 al 37. Dice, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguna causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, Jehová esté contigo. Mire lo más impactante de la historia de David, cómo aquí le dice al mismo rey Saúl, cómo el Señor lo defendía a él. O sea, ¿en quién estaba puesta realmente su confianza? No en su papá, no en Isaí. Estaba puesta su confianza en Jehová de los ejércitos, en Dios. Dice que él mismo lo defendía contra las fieras del campo para defender las ovejas. Encontramos acá que él le explica al mismo rey Saúl que él podría enfrentarse al filisteo. Aquí estaban hablando de Goliat. Y Goliat se estaba enfrentando al pueblo de Israel, diciéndoles prácticamente, amedrentándolos todos los días, que si alguien saldría y pelearía con él y que si esa persona perdería la batalla con él, el pueblo de Israel serían siervos de los filisteos. Pero si al contrario perderían, los filisteos serían siervos del pueblo de Israel. Pero ¿cómo se levanta este hombre David, que el Señor ya lo había entrenado prácticamente en el campo contra las fieras del campo? Pero ¿cómo logró convencer a Saúl para que pudiera ser enviado? Entonces démonos de cuenta que ahí le cambiaron los planes a David. Ya entraba en una recta totalmente diferente, una recta en la cual el Señor ya lo quería usar y mostrar y exhibirlo, porque ya había sido formado en el campo con las fieras del campo, ¿cierto? Pero aquí ya un hombre de guerra se iba a enfrentar a Goliat, no a cualquiera, porque el mismo ejército de Saúl les tenía miedo al filisteo, pero David no le tuvo miedo, a pesar de que le doblaba en la estatura, no le tuvo miedo, porque él sabía con quién iba en nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos planes el Señor le ha mandado a usted y usted se cree inútil? Usted se cree una persona no apta para ese proyecto, ese plan que el Señor le está mandando a hacer. Pero si el Señor lo ha venido entrenando a usted en otras partes, en otras cosas, el Señor no lo va a poner como carne y cañón allá delante del enemigo para que usted vaya y se defienda. No, el Señor da estrategias. Y aquí era la estrategia que estaba usando el Señor con David para poder enfrentarse a este filisteo y poderlo derrumbar, poderlo derrocar, ya que tenía amedrentado no solamente al rey Saúl, sino a todo su ejército. Y dentro de estos planes, David fue entrenado a pelear contra este filisteo y fue entrenado en el campo. Y esa fidelidad, ese amor y ese respeto por el Señor lo entrenó y lo llevó a obedecerle al Señor todo lo que el Señor le había dicho. Entonces su valentía y entrega y agilidad ya había sido dada a este hombre, a David, dentro del terreno donde él estaba. Y dentro del profeta Samuel ya lo había ungido, que sobre él había descendido el Espíritu Santo. Entonces ya tenía el poder del Señor, estaba en David. Porque al momento que Samuel lo ungió como rey de Israel,
Vuelvo y les digo, pasaron 14 años para que realmente fuera rey sobre Israel, pero durante ese tiempo ya estaba ungido, ya estaba el Espíritu de Dios sobre David. Y David obviamente tenía esa fuerza en el poder del Espíritu Santo, por eso él no le tenía miedo a Goliat. De aquí en adelante David fue un hombre que eligió vivir según su plan de Dios, que todo lo que él hiciera o tuviera en su tiempo, ya que iba a ser un puesto como rey sobre Israel, pero que también tenía que enfrentarse a diferentes circunstancias, diferentes situaciones, para cuando ya fuera rey realmente, cuando ya lo hubieran elegido. Y ahí es donde el Señor mira cómo es nuestro actuar. Hay personas que el Señor nos cambia los planes, pero algunos se cansan en el camino. Se cansan en el camino. David no se cansó en el camino, y eso que muchas veces el rey Saúl lo buscó para matarlo, ¿cierto? Porque Saúl entendió que el Señor lo había desechado. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu del Señor no estaba sobre él. Y encontramos en unas partes de la palabra que venía un espíritu y lo atormentaba a Saúl, ¿cierto? Y que el único que podría quitarle ese espíritu, esa paz que podría venir sobre Saúl, era David. Que tocaba un instrumento y empezaba a tocar el instrumento y automáticamente encontraba paz y seguridad. Y ahí empezó a llamarlo. Quiero que me acompañe al libro de Proverbios. Vamos a mirar el libro de Proverbios. Miremos el capítulo 16, veamos el verso 9, Proverbios 16, 9. Dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. ¿Cuántas personas tienen en su corazón planes, proyectos, metas? Por eso es lo que le hablaba iniciando la prédica. El tanto tiempo tengo para casarme, voy a hacerme unos planes. Así como yo hablaba con una pareja que el Señor me permitió conocer, que ellos trabajaron todos sus proyectos. Se conocieron en el colegio, terminaron su bachillerato, planificaron todo. Vamos a terminar la carrera, la universidad. Terminaron la universidad, dijo, no, vamos a terminar otra carrera. Nos pusieron a estudiar. Prácticamente cuando se dieron cuenta tenían 40 años. Entonces cuando se dieron cuenta, vamos a encargar hijos. Cuando fueron al médico, no podía tener hijos, que ella ya era estéril, que ya había pasado la edad de ella. Ella ya no podía tener hijos y se metió en diferentes planes, proyectos de los médicos, la medicina para poder tener hijos y no podía tener hijos. Y como esta mujer llega a los caminos del Señor y dentro de los planes de ellos no estaba Dios, porque todo fue calculado año por año. Compraron su casa, compraron su automóvil, se equiparon bien de la casa, se equiparon bien económicamente y ahí sí vamos a tener hijos y no podían tener hijos, ¿cierto? Pasaron 4 años para que esta mujer quedara embarazada. 4 años, pero cuando llegó a los caminos del Señor, entendió que tenía que buscar del Señor. La ciencia no le daba respuesta. La ciencia no le daba ninguna solución. Pero llegó a los caminos del Señor y el Señor hizo lo imposible posible en esta mujer. Que esta mujer quedaba admirada, decía, cómo el Señor hizo un milagro a través de mi vida y pudo engendrar un hijo. Ya no era la edad, porque ya tenía prácticamente 44 años. Pero como en los dos con esta misma edad ya trabajando bien, económicamente bien, inclusive se fueron a otro país, estaban viviendo en otro país, las carreras que hicieron la nivelaron en ese país y empezaron a trabajar y a proyectarse como familia y no podían. Pero el Señor en su misericordia les dio familia, pero tenían que depender del Señor. Por eso cuando hablamos acá, lo habla el proverbista, el corazón del hombre piensa su camino. Claro, usted hace planes, proyectos, sus caminos, pero ¿está Dios en esos caminos? Muchos dicen, sí, está Dios. Es que yo le he dicho a Dios que yo quiero esto. Es que yo le he dicho a Dios que quiero viajar. Es que yo le he dicho a Dios que quiero casarme. Él lo sabe, sí, usted sus planes, pero ¿qué le ha dicho a Dios? Pero dice acá más que va a enderezar sus pasos. Y ahí cuando endereza sus pasos, muchos no les gusta, porque los saca de la zona de confort, de los planes que usted tenía. Muchos planes podemos hacer usted y yo, pero hay momentos en los cuales esos planes se nos truncan, esos planes no avanzan, esos planes se estancan y el Señor empieza a enderezar esos caminos para enderezarlos a los caminos de Él. Por eso miremos lo que nos habla en el libro de Josué. Vamos al libro de Josué, miremos lo que nos dice Josué 1:9, que eso se lo dijo el Señor a Josué. ¿Qué es lo que usted y yo debemos mirar que nos manda el Señor? Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Es una palabra que Dios le dio a Josué cuando el plan de Dios en Josué no lo tenía pensado, pero el Señor sí lo tenía pensado, que era fuera el reemplazo de Moisés. Y este plan el Señor se lo dice a él, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y es cuando el Señor empieza a cambiar nuestros planes, que ya no son nuestros, sino los del Señor, pero tenemos que esforzarnos en buscarlo a Él, buscar su conocimiento, buscar su palabra, buscar su verdad, buscar su propósito, cómo debo obrar, cómo debo hablar, cómo debo actuar, cómo debo ejecutar lo que el Señor me quiere dar a mí. Y es ahí en donde encontramos ese camino que el Señor nos viene a dar a usted y a mí. Y muchos no lo entienden.
entienden. Y quiero que lo diga por qué no lo entienden, porque no han buscado qué es lo que el Señor quiere hacer. Pero ¿por qué? La mente está cerrada. No avanza, no evoluciona. Van y le preguntan al pastor, le preguntan al líder, le preguntan a un amigo, le preguntan a alguien que asiste a tal iglesia. Pero yo, ¿cómo hago? Pero imagine que estoy haciendo esos planes. ¿Qué es lo que Dios quiere conmigo? ¿Pero por qué? Buscan la respuesta en el hombre, pero no encuentran la respuesta en Dios porque no la han buscado en Dios. Miren lo que nos dice en Romanos 12:2. Y dice el Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si usted no hace esto, usted no va a entender los planes del Señor para su vida. Usted va a seguir haciendo sus planes, pero va a ser siendo piedra de tropiezo para Dios, y el Señor le va a seguir troncando sus planes, porque usted no ha renovado su mente. Que la palabra de Dios lo dice: no os conforméis a este siglo. Y es que yo quiero una casa mejor que la que tenía, quiero un apartamento mejor que el que tenía, quiero un carro mejor que el que tenía, quiero un puesto mucho mejor, quiero otro negocio, y usted hace sus planes. Pero dice acá: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. Si usted renueva la mente a la luz de las Escrituras, a la oración, usted entenderá que los planes del Señor son perfectos. Pero dice aquí: cuando usted renova y yo renovamos la mente, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y entenderemos que esos planes donde el Señor nos enfocó, nos llevó, nos desvió para sus planes, en la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora miremos lo que nos dice Efesios 2:10. Vamos al libro de Efesios, capítulo 2:10. ¿Qué dice Pablo? Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mire que el Señor ya todo lo había preparado. Y Él lo único que hace es encaminarnos. Él nos dejará a usted y a mí en un momento dado que sigamos nuestros caminos. Pero mire que el Señor manda ángeles a hablarnos. Y nos manda a hablarnos, el Señor lo llama, el Señor lo está llamando para que vaya a un encuentro, para que conozca de Dios, para que se meta en un ayuno, para que lea la palabra. Entonces, ¿qué encontramos aquí a la luz de las Escrituras? Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ya fuimos creados hechura suya, o sea, no hechura nuestra imagen y nuestros planes. Dice: los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y son esos planes que el Señor ya preparó de antemano para usted y para mí, pero es para que andemos en ellos acorde al propósito, acorde al llamado, acorde a la palabra que el Señor nos viene hablando a usted y a mí. Ya que los planes que usted tiene no son tan excelentes como los del Señor, son perfectos. Y el Señor quiere encaminarnos a esos planes perfectos que ya planeó para usted y para mí. Y a usted y a mí nos corresponde conocerlos a la luz de las Escrituras. Y donde yo no voy, busco al pastor, al líder de la iglesia. Sí, pueden ser los más ungidos, Dios los puede usar. Pero si usted y yo no lo entendemos a través de la palabra, no va a poder comprender qué es lo que el Señor quiere que usted haga, porque pueda que el Señor se lo revele a un profeta, al líder de la iglesia, a la persona que lo esté pastoreando a usted, pero usted no lo va a entender. ¿Por qué? Sí, eso de pronto lo dice él porque quiere que yo lo haga, pero no sé qué. Pero si usted lo busca en la intimidad, usted va a poder entender cuáles son los planes que el Señor tiene para usted, pero usted lo va a ejecutar con la sabiduría y la inteligencia, el entendimiento y conocimiento del Señor, direccionado por el Espíritu Santo, y lo va a ejecutar con mayor convicción y firmeza y seguridad. Por eso lo dice Pablo: ya hemos sido creados según Dios, hechura suya. Y es porque esos planes ya fueron preparados para nosotros. No debemos temer a lo porvenir. Si ya estamos en Cristo Jesús, sus planes nos van a beneficiar en todo momento, en todo lugar. Por eso quiero que me acompañe al libro de Jueces. Vamos al libro de Jueces. Miremos el capítulo 4. Jueces 4, vamos a mirar del 1 al 9. Dice: después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor, y el capitán de su ejército se llamaba Sisara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros errados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sisara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, lo entregaré en tus manos? Barak le respondió: si tú fueras conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sisara. Y levantándose Débora fue con Barak a Sedes.
Lo que me impacta esta historia de Débora con Barak es cómo se juntan. Dios une propósitos. Entonces démonos de cuenta los planes perfectos del Señor. Hay planes en que Dios le pone una persona a usted en el camino y como que hacer una alianza. Pero no, si yo siempre he trabajado solo. No, yo siempre he trabajado con mi esposa, yo siempre he trabajado con mi esposo. No, siempre el ministerio lo he dirigido con mi esposa, con mi esposo, con mi familia, con los líderes de la iglesia. Pero le pone Dios una persona en el camino, una persona temerosa de Dios. Eso pasó con esta mujer. Con Débora le colocó el Señor a Barak para poder enfrentar a Sisara que estaba enfrentando al pueblo de Israel. Y como el Señor les da las estrategias a ellos. Pero también Débora le hace entender a Barak que la gloria sería para el Señor. Esos planes en los cuales el Señor lo quería usar para defender al pueblo. Y es que aquí usted y yo podemos entender que dentro de esas estrategias del Señor usa alianzas para el cumplimiento de su plan perfecto, tal como sucedió en este caso. Débora era juez sobre el pueblo de Israel y profetiza. Juntos vencerían a un ejército, harían un ejército y harían una alianza para poder vencer al enemigo. ¿Y cómo lo lograron vencer? Por esa alianza. Hay alianzas que son indispensables, pero son alianzas dadas por el Señor, no alianzas que usted y yo buscamos. Él las coloca, Él las da y da las estrategias para poder vencer cualquier estrategia que el enemigo haya levantado en nuestra contra. Y ahí el Señor viene y nos usa de una manera sobrenatural. Quiero que me acompañe al libro de Hebreos. Vamos a mirar el libro de Hebreos 11, 32 al 34. Hebreos 11, 32 al 34. Y dice, ¿qué más digo? Pues que el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Lo impactante de este libro de Hebreos capítulo 11 habla sobre los patriarcas de la fe y habla que todos inclusive conquistaron en fe, fueron guiados por el Señor y llevados a la victoria a poder conquistar. Era imposible que ellos conquistaran, pero en el poder del Señor todos lo lograron. Por eso habla acá de diferentes y algunos que lo nombra acá, por ejemplo está, ¿qué más podría decir? Por ejemplo está Gedeón, de Barak, Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y los profetas que conquistaron todo en fe. Entonces muchas veces usted y yo no nos vemos aptos para una situación, una circunstancia en la cual de pronto lo vemos más grande esa situación, pero viene el Señor y nos da las estrategias y nos da la sabiduría y la inteligencia para poder obrar y actuar. Y lo podemos lograr, claro, porque lo podemos lograr porque está en el poder del Señor tal como lo hizo David. Por eso hoy le oro y le pido al Señor que usted pueda entender esta palabra, que los planes del Señor son mucho mejores que nuestros planes, que si usted y yo tenemos planes, no quiero decirle que sean malos o sean buenos, coloquémonos delante del Señor. Si es del Señor, que se den, sino el del Señor que quita esos planes de su vida y que traiga sus planes perfectos. Por eso hoy oramos en el nombre de Jesús de Nazaret, le damos gracias al Señor por esta palabra, pero también yo le pido al Señor que abra su mente al entendimiento, el conocimiento de las Escrituras, pero que también le dé la sabiduría, el conocimiento de la palabra y la verdad, para que usted entienda que sus planes son mucho mejores que los que usted ha planificado y que esos planes se los dé a conocer el Señor en la intimidad, a medida que usted medita, estudia la palabra, a medida que el tiempo de oración, pero también que pueda entrar en ayuno para que su mente y su espíritu se conecten con el Espíritu del Señor y pueda entender sus planes perfectos y los pueda ejecutar en el nombre de Jesús. Padre, hoy te damos gracias por tu preciosa y poderosa palabra. Oramos, Señor, dales claridad y entendimiento en los planes que tú has planificado para con cada uno de ellos y que los pueda ejecutar. Oro, Señor, que ellos entiendan, así como lo dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, que sean los planes tuyos, que son los planes que tú has ejecutado, ya planeado para con cada uno de ellos. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a entrar en un tiempo más de alabanza, de oración. Ya viene una maravillosa, hermosa mujer para que va la palabra de la ofrenda, pero también para esas personas que no entienden los planes, pero que el Señor ya le ha hablado los planes específicos que ha escogido para ella y que inclusive le va a dar a usted claridad y entendimiento en esos planes que el Señor ya tiene para su vida, para que los pueda ejecutar en la dirección del Espíritu Santo, pero que ya tiene una palabra para usted para que los pueda entender. Quiero que entremos en un tiempo más de alabanza, de oración, pero también quédese usted, que también el Señor le va a hablar a través de esos planes de la ofrenda, porque tiene conflictos y problemas con la ofrenda, porque los planes que usted tiene no son los planes del Señor y son los planes que Dios le quiere revelar a través de la palabra de la ofrenda. Entremos en un tiempo de alabanza, oración. Ya viene la palabra de la ofrenda. Bueno,
Así como lo decía Dios a través de la palabra por medio del pastor, que nosotros debemos mantenernos firmes, que nosotros debemos estar en su presencia, en ese incomprensible amor, como lo dice en Juan 3. Dice, el viento sopla donde quiere, versículo 8 dice, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido en el Espíritu. Nosotros hemos sido llamados a ese amor, a estar en la presencia del Señor, pero también Dios nos ha escogido para alabanza de su gloria. Por eso debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Por eso allí le invito a que alce sus manos, disponga su vida, no acepte ninguna distracción, adore con nosotros con esta canción que se llama Incomprensible Amor. Alce sus manos, cierre sus ojos, permita que la presencia de Dios esté en su vida, en su casa, y deje que fluya a través de su vida. No entiendo cómo siendo un pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste, diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Precioso Jesús. Todos venimos a tu presencia, Señor. No entiendo cómo siendo un pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste,
es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es santo, es profundo y es ancho, sobrenatural. Gracias, Dios. Bueno, iglesia, y vamos a continuar con este tiempo de alabanza y de adoración. Y quiero que me acompañen a la palabra Apocalipsis 4:11. Dice, Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y asimismo, como lo dice Juan en esta palabra, vamos a creerle al Señor, y por eso vamos a cantar esta canción que se llama Creo en ti. Es algo fundamental en cada uno de nosotros, el creer en el Señor, en todo lo que vemos alrededor de nosotros. Quiero levantarte mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Solo llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Oh, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Solo llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Cántelo con todo su corazón. Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, Con seguridad. en lo que harás en mí. Amén. En mí, Díalo. en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Gracias, Padre Santo, Señor poderoso, te damos hoy, Señor, por tu presencia, Señor, porque tú nos muestras, Señor, cada día, Padre, conforme a lo que vemos alrededor, Señor, que tú eres grande, Padre Santo, Señor. ¿Cómo no creer en ti, Señor, cuando vemos el cielo? ¿Cómo no creer en ti, Señor, que aún las cosas están pasando, las peores circunstancias que están pasando en el mundo, Señor,
nos das la gloria, Señor. Tú nos proteges a nosotros, Señor poderoso. Padre, tú nos guardas, Señor poderoso. Te damos la gloria hasta aquí, Señor. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, toda la gloria, toda la honra. Precioso Hijo de Dios, toda la gloria, toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios, poderoso Padre Celestial, Señor, porque tú obras, Señor, sobre nosotros, Padre Santo, y podemos ver tu gloria, Señor, en el simple hecho de poder respirar, de poder levantarnos, de poder movernos, Señor poderoso, en medio de todas las circunstancias que están pasando en el mundo, Señor. Tú nos guardas, Padre Santo, porque te plació a ti, Señor, no por méritos, Señor, no porque seamos alguien, Señor, diferente a los demás, sino porque tú nos escogiste, Espíritu de Dios. Tú pusiste algo en nosotros, Señor, y así mismo nos has escogido, amado Espíritu Santo de Dios. Yo te doy gracias, Señor, en esta tarde, Señor poderoso. Padre, te pido bendice a todas las personas que nos están oyendo, Señor poderoso, Padre, y que esta palabra, Señor, que ha dado el pastor, Señor, y que a continuación van a dar en la ofrenda, Señor, toque esos corazones, Espíritu Santo de Dios, y que obre en medio de todo lo que está pasando, Señor poderoso. A ti te damos la gloria, Señor, y te decimos que creemos en ti todo el tiempo, Señor poderoso, porque no hay nadie como tú, Señor. Tú eres el único digno de la gloria y de la honra, Señor poderoso. Gracias te doy, Padre Santo, por ponernos, Señor, en este lugar, Señor, por permitirnos, Padre Santo, cantarte a ti, Espíritu Santo de Dios, y por todos y cada uno de los que nos están oyendo en esta hora. Amado Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Bueno, es un privilegio estar nuevamente con ustedes aquí en este tiempo de la ofrenda, en este tiempo de reflexión. Así como lo hablaba el pastor, que hay personas que no entienden, pues que Dios sea en este momento, en este espacio, abriendo el entendimiento, como lo hablaba el pastor en su prédica, para comprender pues este punto que es de pronto para algunos de gusto como para otros de no gustar, que es el espacio de la ofrenda, que es el espacio de un tiempo de reflexión, más que estar aquí para decir, tiene que darlo y aparecen los números en la pantalla como en otras páginas y en otros lugares. Este es un espacio para que su merced y cada uno de ustedes reflexionemos y nos unamos en entendimiento a la luz de la palabra, qué es lo que quiere hacer Dios y pues poder comprender su voluntad. Entonces, vamos a orar y presentar este tiempo en manos de Dios. Padre, oro por cada persona nueva, oro por cada persona que se ha agregado hasta este momento a este canal o abierto por invitación de alguno de los líderes de la iglesia este link. Padre, que seas tú hablándole a sus corazones, a nuestras vidas, Señor, que no sean mis palabras, sino sean las tuyas, quien hable y cale a lo profundo del corazón para uno actuar, uno obrar en Cristo Jesús. Padre, que cada día, así como lo dices en tu palabra, añadías los que habían de ser salvos, seas tú añadiéndolos cada sábado, en cada reunión, en cada momento, en cada espacio, para que esta iglesia sea conforme a la de Cristo Jesús, para que esta iglesia sea unida al plan tuyo, en el nombre de Jesús. Bendigo sus vidas, bendecimos este tiempo y háblanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues el pastor hablaba
en medio de la prédica sobre la vida de David, pero pues yo quería, pues en medio de esta reflexión, ir a ese primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, que dice, que es el mensaje de la reflexión, dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. En este espacio, y más que todo en este tiempo de la ofrenda, Dios mira es eso. Dios no mira cuánto sea, cómo sea, de dónde venga, o aun si no tienes y ya lo has hecho y de pronto has bendecido a una persona. Dios mira esas cosas, pero que tú sepas que lo haces es para Dios, porque ahí lo dice, Dios mira el corazón. ¿Con qué forma? Y a mí me hablaba en esta parte en cómo nuestro corazón es muy indispensable e importante que esté el Señor, para que pues nuestras acciones, para que nuestras palabras, nuestras actitudes y aún lo que reflejemos pueda llegar a ser agradable para otros. ¿Sí? Y de pronto que no sea una gracia, por el nombre o por el apellido, es que yo conozco la familia de esa persona, él es hijo de tal, él es la hija de tal persona. No, que te digan, uy, es una hija de Dios, es un siervo de Dios, ¿sí? Entonces ahí es como un claro ejemplo de cómo nuestro corazón Dios quiere que lo tengamos, cómo quiere que nosotros pues no nos fijemos por las apariencias, porque como no sé si has sabido esa frase, pero dice que las apariencias engañan, y engañan a tal punto de que enceguecen, y también que más que enceguecer, te ponen venda y ponen un velo en tu vida en el cual no puedes ni acercarte a Dios, ni comprender su voluntad, ni saber cómo orar y cómo actuar. Entonces, esta reflexión va hacia el corazón. Cómo del corazón y en sus intenciones aún puedes servir, puedes ofrendar, puedes tener el llamado, pero ya sea con Dios o sin Dios. Entonces, ¿cómo podemos tener un buen corazón? ¿Cómo poder saber que esas intenciones son buenas y son agradables para el Señor? Vaya conmigo a Deuteronomio, capítulo 4, versículos del 29 al 31. Mire lo que dice. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios y lo hallaras, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, cuando estuvieres en angustia y te alcanzare todas estas cosas, si en el postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y lo oyeres su voz, porque Dios es misericordioso, Jehová tu Dios no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Pero ¿cómo nos quiere encontrar Dios? ¿Cómo te ha encontrado Dios? Es lo que Dios me decía también, o sea, me hacía como una pregunta, me decía, bueno, ¿y usted cómo está para que ese corazón esté bien? Porque pues la palabra primeramente tiene que hablarle a uno para poderla ministrar. Y es tremendo porque a veces uno está en afanes. Tú miras, bueno, ¿y qué afán tengo yo entonces? Porque hay personas que se ponen como muy desafiantes con Dios cuando entramos en un tema como es pues lo personal, ¿no? O con lo que uno hace, como sus recursos. Entonces, bueno, dígame entonces cómo estoy yo. Pues, ¿dónde está tu corazón? Porque si tu corazón está en el afán del dinero, esa es tu prioridad. Si tu corazón está en el afán de la salud, esa es tu prioridad. Si tu corazón está en otras cosas que no sea Dios, esa es tu prioridad. Y cuando de pronto te llegan a confrontar, o Dios, porque así pues Dios tan hermoso y tan excelente, que usa su palabra y más que todos los proverbios, que confrontan al necio, que confrontan a aquel que no obedece. Ay, ese versículo no me gusta, como lo decía en otra transmisión el pastor. Empieza como a esperar, como a molestar, como a fastidiar, se irrita, como que, uy, pero ¿por qué me habla ese tema? Y más se encuentra ese tema que en el enlace, que en el celular, que una prédica, que la roca, no sé si escuchan varias cosas, pero cuando Dios habla a través de su palabra es tan específico, es tan personal, que ese es el cómo.
Porque ahí lo dice en el versículo que estaba leyendo, el primero de Deuteronomio 4, dice: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios y lo hallaras, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Entonces esa es la forma para poder tener unas buenas intenciones. Esa es la forma para poder ver que nuestro corazón sea con gracia, sea sazonada con sal. Esté la unción del Espíritu Santo, porque nos estamos llenando de Dios más que otras cosas. Pero bueno, ¿y qué plan tienen? Porque el pastor decía, y bueno, Dios les ha hablado y no entienden, y Dios también les ha dicho las claves y la claridad para entender esos planes a través de la revelación, a través de profetas, a través de personas, siervos de Dios. Pero bueno, ¿y cómo se hace eso? Bueno, yo ya sé cómo, ya sé que toca ir a Dios, porque algunos esperan es como la respuesta, ya, lleguemos a la solución. Pues vaya conmigo a Jeremías 29 del 10 al 14. Jeremías 29 del 10 al 14. Mire lo que dice. Porque así como dijo Jehová cuando en Babilonia se cumplían los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacernos volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero sigue, entonces me invocaréis, vendréis a mí y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Otra vez habla del corazón. Y será hallado por vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones, de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Muchas de las cosas que estamos viviendo financieramente, espiritualmente, crecimiento, que porque no me puedo ir de un lugar, que porque Dios no ha respondido, es porque ¿dónde hemos estado nosotros? Dice, porque me buscaréis, vendréis a mí y oraréis, y bueno, muchas cosas que debemos hacer en la presencia de Dios. Usted mira, bueno, hizo muchos pasos. Bueno, ¿qué pasos le está faltando para que eso pueda llegar? Pero si dice que si yo sé que conozco los pensamientos de Jehová, tengo paz. Si yo sé que Dios ya me sacó de cautividad, porque empieza hablando así, que ya nos sacó de cautividad, ¿por qué volvemos a traer a memoria las cosas pasadas y las cosas antiguas? Si ya Dios nos ha restaurado, si ya Dios ha hecho una obra perfecta, ese es el plan que nos está revelando. Sí, mira, pero es que ahí está hablando del pueblo de Israel, está hablando de la cautividad. ¿Cómo así que pasaron 70 años? ¿Cómo así? Bueno, toca leer la palabra, toca estudiarla. Hay un libro de pronto que usted merced, Dios me pone a decirle eso, se lo ha saltado, y es Éxodo. Entonces, vaya y lea Éxodo, y ahí dice cómo Dios sacó al pueblo de Israel. Y usted mira, pero es que eso es el pueblo de Israel, pero si es que nosotros somos llamados hijos de Dios, y Dios dice que son nuevas sus misericordias cada mañana. O sea, Él ya ha hecho esa obra a través de nosotros muchas veces, pero hay veces nosotros esperamos ver las señales como el pueblo de Israel, ver algo físico. Pero aquí mismo lo dice en el versículo 14, y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Él quiere que lo hallemos, pero que no nos saltemos de su dirección, que no nos saltemos de ese hablar de Dios, ese hablar del Espíritu Santo. Porque dice, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares que os arrojé. Porque ahí, hermano, no sé si usted ha cuestionado a Dios en el estado que está. ¿Pero por qué estoy en esta situación económica y no he salido de esta situación económica? ¿Y por qué sigo en esta misma situación y no salgo? Y Dios me ha dicho y Dios me ha hablado. Porque Dios está esperando es que reunir a su pueblo. Él ha tenido misericordia de todos y con otros, porque no hay que, ¿cómo hace un papá para tener contento a todos los hijos? Y cada uno tiene un corazón y cada uno está en el plan de Dios. No solamente usted, no solamente yo. Hay muchos que hacen parte de ese plan de Dios. Hay muchos que Dios está esperando que se añadan para salvación. Pero también, ¿qué estamos haciendo nosotros? Porque él lo decía, es el corazón. Dios nos respondió en un versículo cómo tener un buen corazón. El plan de tener un buen corazón
y es para que ese pueblo sea reunido y pues Él vuelva a ser nuestro Dios, Él vuelva a ser el centro de nuestras vidas. Por eso yo les decía, ese cómo es muy importante para tener un buen corazón, y es que estemos en la presencia de Dios, y es que estemos ahí, porque Él es el que te revelará cómo manejar los diezmos, las ofrendas, cómo manejar tu economía. Mira, quita la palabra dinero, cómo manejar tu casa, cómo manejarte a ti mismo, cómo tener dominio propio, cómo hacer las cosas, cómo ser un buen papá, cómo ser un buen esposo, cómo ser una buena esposa, cómo servirle a Dios. Él te va a decir el cómo, pero si tú se lo permites. Y para terminar, en Ezequiel 36:26, mire lo que Dios nos promete a todos, o sea, tan fiel que es Dios, solo puedo decir eso, o sea, Dios es muy fiel, aún por encima de nuestros errores, aún por encima de nuestras fallas, de nuestras equivocaciones, de pronto de nuestra terquedad, de pronto de nuestros alter ego, bueno, muchas cosas que Dios está quitando y de pronto hasta ahorita se lo estamos permitiendo a Dios, pero Dios aún así extiende su misericordia. Dice, y os daré, Ezequiel 36:26, y os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Permítaselo al Señor, porque ese es el plan de Dios revelado a nuestras vidas. Dice que muchas profecías que si no estamos en Dios vamos a sufrir esto y peores cosas. Entendimiento, espíritu de estupor, no veremos salvación, no será para nosotros y no habrá palabra para nosotros. Pero si estamos en el Señor y sabemos que hemos nacido de nuevo, que estamos en Él, que somos hijos de Dios, que ya hemos entregado toda nuestra naturaleza pecaminosa y le hemos permitido que entre en nosotros para obtener un buen corazón, Él nos guiará a toda buena obra, Él nos guiará a entender sus planes, Él nos llevará a que nosotros entendamos cómo nos quiere usar, cómo nos mira, qué es lo que debemos reflejar, también el poder de la palabra, lo que hace en el corazón de nosotros, cómo debemos tener el corazón de Dios. Es importante tenerlo, porque muchas veces, como lo decía el pastor, yo puedo tener los planes, pero si yo no tengo un buen corazón, ¿cómo voy a ser utilizado por Dios? David es un claro ejemplo, él no reflejaba ser un rey. Ante el mundo no reflejaba ser un rey, reflejaba más otra cosa, reflejaba siendo un niño. Cuando pongamos un adolescente, usted dirá, es un adolescente, ¿cómo va a tocar piano? Un adolescente, ¿qué hará? ¿Cómo hará? ¿Cómo lo hará? Muchas cosas, porque de pronto ya está la sabiduría, de pronto ya algunos son capacitados, pero si Dios dice que Dios capacita y que Dios enseñará todas las cosas por medio del Espíritu Santo, ¿qué más cosas nos quiere enseñar a usted y a mí? Pero que debemos permitir que nuestro entendimiento, que nuestro corazón y que nuestra vida esté totalmente guiada por Dios. Entonces, para poder tener esa ofrenda agradable a Dios, ese corazón para el Señor, porque aún nuestra vida es una ofrenda para Él, es entender que debemos despojarnos de todas aquellas cosas que asedian, que atormentan y que a Dios no le agradan, para hacer ese sacrificio vivo delante de Dios. Mire, Dios no le está pidiendo a usted millones, Dios no le está pidiendo de todo lo que tiene, a no ser de que Dios se lo hable o se lo diga, que es diferente, pero si le pide a Dios es que le entregue su corazón, porque ahí es como Él le va a guiar y le va a hablar y le va a direccionar cómo obrar, cómo actuar, cómo hacer las cosas como hijos de Dios. Entonces, Dios los bendiga por estar hasta este momento. Gracias por abrir el link. Aún se ha invitado a más personas. Que Dios les recompense conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que más personas se añadan, que más personas hagan parte de este remanente, pero sobre todo permitámosle al Espíritu Santo que nos lleve en crecimiento como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Recuerde que es cada sábado a las 6:30 por este mismo medio, por este mismo canal, y Dios les bendiga.